Escuché esas palabras como un cuchillo que atraviesa el alma. Mi nietecita, mi pequeña luz, mi razón de levantarme cada mañana. Acababa de decir con voz clara y firme: no quiero que la abuela venga. Yo estaba parada ahí, del otro lado de la puerta de la cocina, con las manos llenas de las galletas de avena que había horneado esa mañana, pensando en ella, en su sonrisa, en cómo se le iluminaban los ojitos cuando las probaba todavía tibias. Pero las palabras que salieron de esa boquita que yo tanto había besado me dejaron paralizada, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Me llamo Guadalupe, tengo 68 años. Y esa tarde de jueves, mientras el sol de marzo entraba por las ventanas de la casa de mi hija Sofía, mi vida cambió para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No me moví, no pude. Mis piernas se habían convertido en piedra. Escuché la voz de mi hija, Sofía, respondiendo desde algún lugar de esa cocina que yo conocía tan bien, porque durante años fue mi cocina, la que yo limpié miles de veces, donde preparé incontables comidas para ella cuando era niña, donde curé sus rodillas raspadas y sequé sus lágrimas. Ay, mi amor, no digas eso. Escuché que Sofía le decía a la niña, pero su tono, Dios mío, su tono no tenía la firmeza de una madre corrigiendo a su hija. Sonaba cansada, resignada, como quien repite algo que en el fondo siente, pero no se atreve a decir en voz alta. Pero es que siempre huele raro. Mamá, continuó la vocecita de Valeria, mi nieta de apenas 8 años. 8 años que yo había visto crecer desde el día que nació, cuando sostuve ese pequeño cuerpecito envuelto en la manta rosa del hospital y juré ante Dios que la protegería siempre. Y cuenta las mismas historias una y otra vez. Me aburro cuando viene. Las galletas resbalaron de mis manos. No hicieron mucho ruido al caer sobre la alfombra del pasillo, pero ese sonido suave fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Retrocedí despacio, muy despacio, con el pecho apretado y los ojos ya ardiendo de lágrimas que me negaba a derramar ahí, en ese pasillo, donde cualquiera podría encontrarme. Llegué hasta la sala. Me senté en el sillón donde tantas veces me había sentado antes, ese sillón de tela café que Sofía había comprado hace 3 años y donde yo solía mecer a Valeria cuando era bebé. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo temblaba, y en mi mente comenzó a reproducirse, como una película vieja y dolorosa, toda mi vida. Todavía puedo escuchar la voz de mi madre, que en paz descanse, diciéndome el día que me casé con Roberto: Lupita, el matrimonio es para siempre. Los hijos son la bendición más grande que Dios te puede dar. Entrégales todo, mi hija, porque ellos son tu herencia en esta tierra, ma. Y eso hice. Dios sabe que eso hice. Me casé a los 19 años. Roberto era un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantaban antes del amanecer para llegar temprano a la construcción. Teníamos poco. Vivíamos en una casita chiquita de 2 cuartos en la colonia Guerrero, pero éramos felices, o al menos yo creía que éramos felices. Cuando nació Sofía, 3 años después de la boda, sentí que mi vida tenía sentido completo. Era una bebé hermosa, con unos ojos negros enormes y una mata de pelo negro que parecía no terminar nunca de crecer. La crié como me enseñaron, con amor, con disciplina, con sacrificio. Roberto trabajaba largas jornadas, y yo me quedaba en casa cuidando a nuestra hija, lavando ropa a mano porque no teníamos lavadora, cocinando con lo poco que había, estirando cada peso como chicle para que alcanzara hasta el fin de la quincena. Luego nacieron los gemelos, Carlos y Miguel, y la casa se llenó de ruido, de risas, de pleitos entre hermanos, de noches sin dormir cuando alguno se enfermaba, y yo me quedaba despierta tomándoles la temperatura cada hora, rezando el rosario para que la fiebre bajara. Recuerdo que cuando Sofía cumplió 15 años, yo quería hacerle una fiesta. No grande, no lujosa, pero algo bonito, algo que ella pudiera recordar. Trabajé limpiando casas durante 6 meses.
a escondidas de Roberto, porque él decía que su mujer no tenía por qué trabajar, que para eso él se mataba en la obra. Pero yo quería darle eso a mi hija. Quería verla con su vestido, con su vals, con sus amiguitas alrededor. Y lo logré. Conseguí juntar suficiente para el vestido, para el pastel, para decorar el patio de la casa. El día de la fiesta, Sofía me abrazó llorando y me dijo: «Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo». Todavía siento ese abrazo, todavía escucho esas palabras que me llenaron el corazón, como si alguien hubiera encendido 1000 velas adentro de mí. ¿En qué momento todo cambió? Cuando Sofía entró a la universidad, yo estaba tan orgullosa. Era la primera de la familia en llegar tan lejos. Estudiaba administración en una universidad pública del centro. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar a tiempo. Yo me levantaba con ella, le preparaba su almuerzo, le planchaba la ropa, me aseguraba de que llevara todo lo que necesitaba. Los gemelos ya estaban en la secundaria y Roberto seguía en la construcción, pero ahora tenía un poquito más de responsabilidad, ganaba un poquito más. Fue en el último año de la carrera cuando Sofía conoció a Ernesto. Un muchacho de familia acomodada, con estudios, con futuro. Al principio me dio gusto. Pensé, mi hija se merece a alguien que la cuide, que le dé lo que yo no pude darle. Pero desde el principio, Ernesto me miraba, diferente. Como si yo fuera algo que había que tolerar, algo que venía en el paquete, pero que, de poder elegir, él habría dejado fuera. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Se casaron cuando Sofía tenía 25 años. Yo tenía 47. La boda fue grande, elegante, en un salón bonito del sur de la ciudad. La familia de Ernesto pagó todo. Yo me sentí fuera de lugar desde que llegué. Las señoras de su familia me miraban de arriba a abajo, con sus vestidos caros y sus joyas que brillaban más que las luces del salón. Me preguntaban cosas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Y usted a qué se dedica, señora Guadalupe?» Cuando respondía que era ama de casa, que había criado a mis hijos, la sonrisa se volvía más pequeña y cambiaban rápido de tema. Sofía estaba radiante ese día. Yo traté de acercarme a ella varias veces, pero siempre estaba rodeada de las amigas de la familia de Ernesto, de gente que yo no conocía. En un momento, logré tomarle la mano y le dije: «Hija, te ves hermosa. Que Dios te bendiga siempre». Ella me sonrió, pero fue una sonrisa rápida, apresurada, y enseguida volteó hacia otro lado, porque alguien la llamaba para tomarse otra foto. Roberto se emborrachó esa noche. No mucho, pero lo suficiente para que se le pusieran los ojos vidriosos y la voz pastosa. Se sentó solo en una mesa del fondo, y cuando traté de convencerlo de que bailáramos, aunque fuera una pieza, me dijo: «Déjame en paz, Lupita. Aquí no pintamos nada tú y yo. Esto no es para gente como nosotros». No supe qué responder. Me senté a su lado, con las manos sobre el regazo, viendo cómo mi hija bailaba su vals con su esposo nuevo, con toda esa gente aplaudiendo, y sentí una punzada en el pecho que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco perfectamente. Era el principio de volverme invisible. Después de la boda, Sofía y Ernesto se mudaron a una casa en una privada bonita de Coyoacán. Yo iba a visitarla cada semana. Le llevaba tamales, mole, las cosas que a ella le gustaban desde chiquita. Pero Ernesto casi nunca estaba cuando yo llegaba, y cuando estaba, me saludaba apenas, con un movimiento de cabeza, y luego se encerraba en su estudio. Sofía me recibía con cariño, pero ya no era el mismo cariño de antes. Había algo distante en sus ojos, algo que yo no terminaba de entender. «Mamá, no necesitas traerme comida cada semana», me dijo una tarde, mientras yo sacaba los tuppers de mi bolsa. «Ya sabes cocinar, puedo hacerlo yo misma». «Pero me gusta hacerlo, hija», le respondí, sintiendo cómo se me encogía el estómago. «Así sé que estás comiendo bien». «Estoy bien, mamá, no te preocupes tanto». Pero yo me preocupaba. Me preocupaba porque sentía que se estaba alejando de mí, que cada vez que hablábamos había más silencio entre nosotros, más palabras que no se decían. Los gemelos ya estaban en la universidad cuando Roberto enfermó. Fue repentino. Un día estaba bien,
quejándose de dolor de espalda como siempre le pasaba después de tantos años cargando bultos de cemento, y al otro día no podía levantarse de la cama. Los doctores dijeron que era cáncer de páncreas, muy avanzado. Le dieron 6 meses de vida, y ni siquiera llegó a los 4. Esos 4 meses fueron un infierno. Vi a mi esposo, el hombre que me había dado 3 hijos, el hombre con el que compartí casi 30 años de vida, consumirse como una vela. Adelgazó tanto que sus huesos se marcaban debajo de la piel. Perdió el pelo. Perdió las ganas de comer, de hablar, de vivir. Yo dormía en un sillón junto a su cama, pendiente de cada quejido, de cada vez que necesitaba ir al baño o tomar agua o que le cambiara la posición porque las llagas le dolían demasiado. Sofía venía a visitarnos, pero sus visitas eran cortas. Llegaba, se quedaba media hora, a veces 1 hora, y luego decía que tenía que irse porque Ernesto la esperaba, o porque tenía una reunión, o porque simplemente estaba cansada. Los gemelos estaban ocupados con la escuela, con sus vidas, y yo no quería molestarlos. No quería que cargaran con el peso de ver morir a su padre. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. La noche que Roberto murió, yo estaba sola con él. Era de madrugada. Había luna llena, y la luz entraba por la ventana del cuarto, iluminando su cara demacrada. Abrió los ojos, me miró, y con una voz que apenas era un susurro me dijo: «Perdóname, Lupita». Yo le tomé la mano, esa mano que había conocido fuerte y ahora era solo piel y huesos, y le dije: «No hay nada que perdonar, Roberto. Descansa». Él cerró los ojos. 5 minutos después dejó de respirar. Lo velamos en una funeraria pequeña. No teníamos dinero para algo más grande. Sofía llegó con Ernesto. Él se quedó parado junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando que aquello terminara rápido para poder irse. Sofía lloró, pero sus lágrimas me parecieron, no sé cómo explicarlo, me parecieron lágrimas de compromiso, lágrimas que se esperaba que derramara, pero que no salían desde lo más profundo de su corazón. Después del funeral, vendí la casita donde habíamos vivido todos esos años. Ya no podía pagarla sola. Me mudé a un departamento más pequeño, de un solo cuarto, en una zona más alejada. Los gemelos se fueron a trabajar a Monterrey. Consiguieron buenos empleos allá, formaron sus vidas. Me llamaban cada mes, a veces cada 2 meses, para preguntar cómo estaba. Yo siempre les decía que bien, que todo estaba bien, aunque pasara días enteros sin hablar con nadie, aunque la soledad me pesara como una cobija mojada sobre los hombros. Sofía también se distanció después de la muerte de Roberto. Sus visitas se volvieron esporádicas. Yo la llamaba y a veces contestaba, a veces no. Cuando contestaba, la conversación era breve. «Hola, mamá. ¿Todo bien? Ahorita estoy ocupada. Te llamo luego». Y luego nunca llegaba. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Cuando Sofía me dijo que estaba embarazada, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Iba a ser abuela. Iba a tener un bebé a quien cuidar, a quien amar, a quien llenar de todo ese amor que sentía que ya no tenía a dónde ir. Valeria nació un día de octubre, en un hospital privado al que yo llegué después de tomar 3 camiones porque no tenía dinero para un taxi. Cuando entré al cuarto y vi a esa bebé recién nacida en los brazos de Sofía, se me salieron las lágrimas. Era perfecta, pequeñita, con los cachetes rojos, con las manitas cerradas en puños. «Mamá, te presento a Valeria», me dijo Sofía, y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a ternura en sus ojos. «Es hermosa, hija. Es hermosa». Fue todo lo que pude decir mientras el nudo en la garganta no me dejaba hablar más. Los primeros años de Valeria fueron los más felices de mi vida después de la muerte de Roberto. Sofía me dejaba ir a su casa, me dejaba cuidar a la niña cuando ella tenía que salir. Yo me encargaba de todo. Le daba de comer, le cambiaba los pañales, la dormía en mis brazos cantándole las mismas canciones que le había cantado a Sofía cuando era bebé. Valeria se reía conmigo. Estiraba sus bracitos hacia mí cuando me veía llegar. Me decía, «Abue», con esa voz chiquita que me derretía el corazón.
Pero cuando Valeria cumplió 4 años, algo cambió otra vez. Sofía empezó a decirme que ya no era necesario que fuera tan seguido, que Valeria estaba más grande, que ya había entrado al kinder, que estaba ocupada con sus actividades. Yo insistía, pero hija, yo me puedo encargar de recogerla de la escuela, de darle de comer, de ayudarla con lo que necesite. Y Sofía, con esa voz cansada que ya era tan común en ella, me respondía, mamá, de verdad, ya no es necesario, yo puedo con todo. Poco a poco, mis visitas se fueron espaciando. De ir 2 veces por semana pasé a ir una vez, luego cada 15 días, luego una vez al mes. Y cada vez que iba, sentía que estaba estorbando, que mi presencia era una carga más que algo que se disfrutara. Ernesto ni siquiera disimulaba su molestia. Cuando yo llegaba, resoplaba, ponía los ojos en blanco y a veces murmuraba cosas que yo alcanzaba a escuchar. Otra vez aquí la señora. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Fue en el cumpleaños número 6 de Valeria. Yo llegué temprano, como siempre, con un pastel que había horneado con mis propias manos, un pastel de chocolate con fresas que yo sabía que a Valeria le encantaba. Toqué el timbre, esperé. Nadie abrió. Volví a tocar. Esperé más. Finalmente, Ernesto abrió la puerta. Estaba en pants, con cara de fastidio. «¿Qué haces aquí, Guadalupe?», me preguntó sin moverse de la entrada. «Pues vengo al cumpleaños de Valeria, Ernesto». «Es hoy, ¿no?», respondí, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. «La fiesta es mañana. Te confundiste de día». Pero Sofía me dijo que era hoy. Pues se equivocó, o tú entendiste mal. La fiesta es mañana y es solo para niños de su escuela. «No creo que sea buena idea que vengas». Me quedé ahí parada, con el pastel en las manos, sintiéndome como una tonta. Ernesto cerró la puerta sin decir nada más. Regresé a mi casa en el camión, con el pastel sobre mis piernas, mientras la gente subía y bajaba y el chofer gritaba las paradas. Cuando llegué a mi departamento, puse el pastel sobre la mesita de la cocina y me senté a llorar. Lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloré por mi hija que me había mentido, o por lo menos que había permitido que su esposo me corriera de su casa. Lloré por mi nieta que estaba creciendo sin mí. Lloré por mí misma, por esa mujer de 61 años que se sentía completamente sola en el mundo. Al día siguiente no fui al cumpleaños. No me llamaron para preguntar por qué. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Yo llamaba a Sofía, pero no contestaba. Le mandaba mensajes y me respondía con cosas cortantes. «Estoy ocupada, mamá, luego hablamos». Le pregunté cuándo podía ir a ver a Valeria. Me dijo, «Ahorita está complicado. Tiene muchas tareas, muchas actividades, mejor te aviso yo». Lo que escuché después me heló la sangre. Un día, por casualidad, me encontré a una vecina de Sofía en el mercado. Doña Matilde, una señora mayor que siempre me saludaba con cariño cuando yo iba a casa de mi hija. Me vio y se acercó a mí con cara de preocupación. «Ay, Lupita, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo por la casa de tu hija». «Pues sí, doña Matilde». «Sofía ha estado muy ocupada», respondí, tratando de sonar casual. «¿Ocupada? Pero si el otro día vi a la mamá de Ernesto ahí casi todo el día. Llegó en la mañana con bolsas del súper y se quedó hasta la tarde. La he visto seguido por allá». Sentí cómo se me caía el alma a los pies. La mamá de Ernesto, la señora que en la boda me había mirado con desprecio, la señora que había dicho, y yo lo escuché aunque pretendió que no, que qué lástima que la muchacha venga de una familia tan humilde. Ella sí podía ir a la casa, ella sí podía ver a mi nieta, pero yo no. «Ah, qué bien», alcancé a decir con un hilo de voz. «Me da gusto que Sofía tenga ayuda. ¿Estás bien, Lupita? Te veo pálida». Sí, estoy bien. Nada más un poco cansada». Me despedí de doña Matilde y me fui a mi casa caminando, aunque estaba lejos, aunque me dolían las rodillas, porque necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Mi hija había reemplazado. Había dejado entrar a la mamá de Ernesto. Había permitido que esa mujer ocupara el lugar que era mío. Y no me había dicho nada.
No había tenido la decencia, la valentía de decirme la verdad. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto, viendo cómo las luces de los coches pasaban por la ventana, proyectando sombras en las paredes. Pensé en todo, en cada sacrificio que había hecho por Sofía, en las noches sin dormir cuando era bebé y tenía cólicos, en las veces que me quedé sin comer para que ella tuviera su plato lleno, en el trabajo de limpieza que conseguía a escondidas para poder pagarle su fiesta de 15 años, en las veces que caminé bajo la lluvia para llevarle el almuerzo que se había olvidado cuando iba a la universidad, en las noches que pasé cuidando a Roberto mientras él se moría, esperando que ella apareciera aunque fuera un momento, aunque fuera para acompañarme en silencio. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para mi propia hija? Pasaron meses. Yo seguía llamando, seguía intentando. A veces Sofía contestaba, otras no. Cuando hablábamos, la conversación era tensa, incómoda, llena de silencios pesados. Yo le preguntaba por Valeria, y ella me respondía con monosílabos. Está bien, está creciendo, está ocupada con la escuela. Yo le preguntaba cuándo podía ir a verlas, y ella siempre tenía una excusa. Ahorita no es buen momento, mamá. Tal vez la próxima semana. Pero la próxima semana nunca llegaba. Cumplí 65 años en medio de esa soledad. Los gemelos me llamaron desde Monterrey, me cantaron las mañanitas por teléfono, me dijeron que me querían, pero que no podían venir porque el trabajo estaba pesado. Sofía no llamó. Le mandé un mensaje. No contestó hasta 2 días después. Perdón, mamá, se me pasó. Feliz cumpleaños atrasado. Eso fue todo. Me senté en mi cuartito ese día de mi cumpleaños, con una velita clavada en un pedazo de pan dulce que había comprado en la panadería de la esquina, y me puse a cantar las mañanitas a mí misma. Mi voz sonaba rara en ese espacio vacío, como si ni siquiera yo misma creyera en lo que estaba cantando. Soplé la velita, pedí un deseo, que mi hija me quisiera otra vez, que mi nieta me conociera de verdad, que alguien me recordara que todavía existía. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Un día recibí una llamada de Sofía. Yo estaba limpiando el departamento, escuchando la radio para sentir que había algo de vida a mi alrededor. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, el corazón me dio un brinco. Contesté rápido. «Hija, ¿todo bien?» «Hola, mamá. Sí, todo bien. Te llamaba para avisarte que Valeria va a hacer su primera comunión el próximo mes». «¿De verdad? ¡Qué alegría, hija! Claro que voy a ir. ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudar en algo?» «No, mamá, no necesito ayuda. Ya tengo todo organizado. Solo te avisaba para que sepas la fecha. ¿Y cuándo son los ensayos? Yo puedo acompañar a Valeria, puedo ayudarla a repasar las oraciones». «No hace falta, mamá. La mamá de Ernesto ya se está encargando de eso». Ahí estaba otra vez, la mamá de Ernesto, la que sí era suficientemente buena, suficientemente elegante, suficientemente todo lo que yo no era. «Ah, entiendo», dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «Pues bueno, entonces solo iré ese día». «Sí, mamá. Te mando la dirección de la iglesia. Es en la tarde, a las 5». Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, viendo la pantalla que se fue poniendo negra. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. El día de la primera comunión llegó. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse mi vestido azul marino, el más bonito que tenía, el que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que se veía presentable. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas falsas que Roberto me había regalado años atrás. Me vi al espejo. Vi a una mujer vieja, con arrugas que antes no estaban, con el pelo más blanco que negro, con los ojos cansados de tanto llorar. Llegué a la iglesia media hora antes. Quería conseguir un buen lugar. Quería poder ver bien a mi nieta. La iglesia era grande, bonita, con vitrales de colores y bancas de madera bien pulida. Ya había gente llegando. Reconocí a algunos familiares de Ernesto. Nadie me saludó. Me senté en una banca de las de atrás. Esperé. Cuando empezó la ceremonia,
Vi entrar a Valeria. Estaba hermosa con su vestido blanco, con su velo, con las manos juntas sosteniendo su rosario. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me miró con cara de extrañeza, como si no me reconociera del todo, como si yo fuera alguien que había visto antes, pero no recordaba dónde. No me sonrió. Simplemente siguió caminando hacia el altar. En ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. La ceremonia fue larga. El padre habló sobre el amor de Dios, sobre la importancia de la familia, sobre cómo los niños son bendiciones que debemos cuidar. Yo escuchaba sus palabras y sentía que cada una era un cuchillo. ¿Dónde estaba el amor de Dios en mi vida? ¿Dónde estaba esa familia de la que hablaba? Yo había cuidado a mi familia, había dado todo por ellos, y ahora estaba sentada en la parte de atrás de una iglesia, viendo a mi nieta sin que ella siquiera supiera realmente quién era yo. Después de la ceremonia, hubo una comida. Era en un salón bonito, decorado con globos blancos y dorados. Había mesas llenas de comida, un pastel enorme de 3 pisos, meseros caminando con charolas. Yo me sentí completamente fuera de lugar. Me senté en una mesa del fondo. Nadie se acercó a hablarme. Sofía estaba ocupada recibiendo a los invitados, sonriendo, abrazando a la gente. Ernesto estaba a su lado, con una sonrisa que a mí siempre me había parecido falsa. La mamá de Ernesto estaba sentada en la mesa principal, junto a Valeria, acariciándole el pelo, hablándole al oído, haciéndola reír. Yo era invisible. Estuve ahí 2 horas, 2 horas viendo desde lejos. Comí un poco, apenas probé la comida que no tenía sabor en mi boca. Cuando nadie me estaba viendo, me levanté y me fui. Salí del salón, caminé por la calle hasta la parada del camión y regresé a mi casa con el corazón más pesado que nunca. Y cuando pensé que ya no podía doler más, pasaron 3 años. 3 años en los que yo seguí llamando, seguí insistiendo, seguí tratando de ser parte de la vida de mi hija y mi nieta. Pero cada vez era más difícil. Cada vez me sentía más rechazada, más excluida. Sofía ya casi no me contestaba. Cuando lo hacía, era brusca, directa, como si hablar conmigo fuera una obligación molesta que tenía que cumplir rápido para quitársela de encima. Yo empecé a enfermarme. Primero fue la presión alta. El doctor me dijo que tenía que cuidarme, que tenía que tomar mis pastillas, que tenía que evitar el estrés. Le dije, «Doctor, ¿cómo evito el estrés cuando mi propia hija no quiere hablar conmigo?» Él me miró con lástima y solo me repitió que tomara mis medicinas. Luego empezaron los dolores en las articulaciones. Artritis, dijeron. Normal a mi edad. Me dieron más pastillas. Las rodillas me dolían tanto que había días en que no podía salir del departamento. Me quedaba ahí, sentada en mi sillón viejo, viendo la televisión sin realmente ver nada, esperando que sonara el teléfono, esperando que alguien se acordara de mí. Los gemelos seguían en Monterrey. Sus llamadas ahora eran cada 3 o 4 meses. Me contaban de sus trabajos, de sus esposas, de sus hijos que yo apenas conocía. Yo les preguntaba cuándo iban a venir a visitarme. Siempre tenían excusas: el trabajo, el dinero, los niños con la escuela. Les decía que no importaba, que yo solo quería verlos aunque fuera un ratito. Me decían, «Sí, mamá, pronto vamos, te lo prometemos». Pero los meses pasaban y no llegaban. Cumplí 68 años completamente sola. Ni siquiera hubo llamadas ese día. Me desperté, me levanté como pude porque las rodillas me dolían horrores. Me preparé un café que tomé viendo por la ventana cómo la gente pasaba por la calle, ocupada con sus vidas, con sus familias, con sus propósitos. Yo no tenía propósito. Yo solo existía, respiraba, esperaba. Fue 2 semanas después de mi cumpleaños cuando decidí hacer algo. No sé qué me dio el valor, o tal vez era la desesperación. Horneé galletas de avena, las favoritas de Valeria, o al menos las que eran sus favoritas cuando era más chiquita. Las puse en un tupper. Me arreglé. Tomé el camión, llegué a la casa de Sofía a media tarde de un jueves. Toqué el timbre. Nadie contestó. Esperé. Volví a tocar.
Nada. Entonces escuché voces adentro. Risas. Reconocí la risa de Valeria. Estaban ahí. Simplemente no querían abrir. O no habían escuchado. Decidí creer que no habían escuchado. Rodeé la casa. Sabía que la puerta de la cocina a veces la dejaban abierta. Llegué hasta ahí. La puerta estaba entreabierta. Iba a tocar, iba a anunciarme. Pero entonces escuché la voz de Valeria, clara como el agua. «¿Mamá? ¿Viene la abuela el fin de semana?» «Creo que sí, mi amor», respondió Sofía. «No quiero que venga». Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Esas palabras, esa vocecita, mi nieta, la niña que yo había mecido en mis brazos, a la que le había cantado, a la que le había dado todo mi amor, no quería que yo fuera. Y lo que vino después fue aún peor. «Ay, mi amor, no digas eso», dijo Sofía, pero su tono era débil, sin convicción. «Pero es que siempre huele raro, mamá, y cuenta las mismas historias una y otra vez. Me aburro cuando viene. Prefiero que venga la abuela Carmen. Ella sí me trae cosas bonitas y me lleva a lugares divertidos. La abuela Carmen, la mamá de Ernesto, esa mujer que había tomado mi lugar, que se había robado el amor de mi nieta, que ahora era la abuela, mientras que yo era... ¿Qué era yo? Una vieja que olía raro y contaba historias aburridas. Valeria, la abuela Lupita te quiere mucho». Escuché que Sofía decía, pero su voz sonaba cansada, como si estuviera repitiendo algo que había dicho muchas veces sin realmente creerlo. «Pues yo no la quiero. Es aburrida». Las galletas se me cayeron de las manos. No hicieron mucho ruido, pero fue suficiente. Me di la vuelta. Caminé hacia la calle. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Llegué a la parada del camión. Me senté en la banca de metal que estaba ardiendo por el sol de la tarde. Y ahí, mientras la gente pasaba a mi alrededor, mientras los coches pitaban y la ciudad seguía su ruido constante, yo me di cuenta de una verdad que había estado negando durante años. Yo no le importaba a nadie. Mi hija me había borrado de su vida. Mi nieta no me quería. Mis hijos estaban lejos y probablemente contentos de tenerme lejos también. Yo era una carga, una molestia, alguien que olía raro y contaba historias aburridas. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Llegué a mi departamento cuando ya estaba oscureciendo. Me senté en mi sillón. No encendí la luz. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo cómo el peso de todos esos años me caía encima como una montaña. Pensé en Roberto. Pensé en cómo él había muerto sintiéndose un fracaso porque nunca pudo darnos más. Pensé en cómo yo le había dicho que no importaba, que lo que importaba era el amor, la familia. Pero ahora me preguntaba, ¿de qué había servido todo ese amor que yo di? ¿Dónde había quedado? Me acordé de mi mamá. Ella había muerto cuando Sofía tenía 15 años. Murió de un infarto, rápido, sin avisar. Yo había llorado tanto en su funeral, no solo por perderla, sino porque me di cuenta de que nunca le había dicho suficientes veces cuánto la quería, cuánto apreciaba todo lo que había hecho por mí. Mi mamá también había sido de esas mujeres que se daban completas, que se olvidaban de sí mismas para que sus hijos tuvieran todo. Y yo había sido igual, había seguido el mismo camino. Pero, ¿para qué? ¿Para terminar aquí, sola, rechazada, olvidada? En la oscuridad de mi cuarto, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue con gritos ni con llanto. Fue algo callado, algo profundo. Fue como si una cuerda que había estado tensándose durante años finalmente se partiera en dos. Y con ella se fue algo que yo había cargado toda mi vida, la necesidad de ser amada por gente que claramente no me amaba. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Pasé días sin salir del departamento. No contestaba el teléfono. No tenía ganas de comer. Solo me quedaba ahí, en mi cama, viendo el techo, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Doña Lucía, mi vecina de al lado, tocó mi puerta preocupada porque no había escuchado ruido en mi departamento en varios días. «Lupita, Lupita, abre.
¿Estás bien?, gritaba desde afuera. No le abrí. No quería ver a nadie. No quería que nadie me viera. Eventualmente se fue. Regresó al día siguiente con el portero del edificio. Él tenía llave de emergencia. Abrieron la puerta. Me encontraron todavía en la cama, sin haberme bañado, sin haberme cambiado de ropa en 3 días. ¡Ay, Dios mío, Lupita! Doña Lucía se acercó corriendo. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Estoy cansada, le dije con una voz que no reconocí como mía. Estoy muy cansada. Voy a llamar a tu hija. No, le dije, agarrándola del brazo, con una fuerza que no sabía que tenía. No le llames, por favor. Doña Lucía me miró con esos ojos llenos de preocupación y compasión que solo tienen las personas que han vivido mucho y han sufrido mucho. Está bien, Lupita, no le llamo, pero tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que comer algo. ¿Me dejas ayudarte? Asentí. Doña Lucía me ayudó a levantarme. Me llevó al baño. Se quedó afuera mientras yo me bañaba. Me cambió las sábanas de la cama mientras yo me vestía con ropa limpia. Me hizo un caldo que había traído de su casa. Me obligó a comerlo, cucharada por cucharada, como si yo fuera una niña chiquita. ¿Qué pasó, Lupita?, me preguntó cuando terminé de comer. ¿Por qué no quieres que llame a tu hija? Y entonces, por primera vez, le conté todo. Le conté de las visitas que se fueron espaciando, del cumpleaños de Valeria al que no fui invitada de verdad, de la primera comunión donde fui invisible, de la mamá de Ernesto que había tomado mi lugar, de las palabras que escuché ese día detrás de la puerta. Le conté mientras las lágrimas corrían por mi cara sin control, mientras mi voz se quebraba y las palabras salían entrecortadas. Doña Lucía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró hondo y tomó mis manos entre las suyas. «Ay, Lupita, cuánto dolor cargas, hija. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que tal vez no quieres escuchar. Tus hijos te deben respeto, te deben cariño, pero no te deben su vida. Tú diste todo, es cierto, pero ellos no te pidieron que dieras todo. Y ahora tú estás esperando que ellos te paguen con el mismo sacrificio. Y eso no es justo ni para ellos ni para ti». Sus palabras me dolieron más que las palabras de Valeria, porque tenían verdad, porque me hicieron ver algo que yo había estado negando. Yo había puesto mi valor, mi identidad completa, en ser madre, en ser abuela. Había dejado de ser Guadalupe para ser solo la mamá de, la abuela de. Y ahora que ellos no me querían en esos roles, yo no sabía quién era. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Doña Lucía empezó a visitarme todos los días. Me llevaba comida. Se sentaba conmigo a tomar café. Me contaba historias de su vida, de sus propios hijos que también vivían lejos, de su esposo que había muerto hace 10 años y a quien todavía extrañaba cada día. Poco a poco, su compañía me fue devolviendo algo que yo creía perdido: las ganas de vivir. Un día llegó con un volante en la mano. «Mira, Lupita, en el centro comunitario de aquí cerca dan clases de tejido. Son gratis. Yo voy a empezar a ir. ¿Por qué no vienes conmigo?» Yo negué con la cabeza. «Ay, doña Lucía, yo no sé tejer. Y además, ¿para qué, si ya estoy vieja?» «¿Vieja? Lupita, tienes 68 años. Mi mamá vivió hasta los 93 y hasta el último día estuvo aprendiendo cosas nuevas. Ándale, acompáñame. Total, ¿qué pierdes?» Acepté solo porque me daba pena decirle que no otra vez. Fuimos el martes siguiente. El centro comunitario era un lugar sencillo, con paredes pintadas de amarillo y sillas de plástico. Había como 10 mujeres ahí, todas más o menos de mi edad, algunas más jóvenes, algunas mayores. La maestra era una señora de unos 50 años, con el pelo corto y una sonrisa enorme. «Bienvenidas», nos dijo a doña Lucía y a mí. «Aquí no importa si saben o no saben. Aquí venimos a aprender, a compartir y sobre todo a disfrutar». Me dieron agujas y estambre. Al principio mis manos torpes no sabían qué hacer. Me frustraba. La maestra se sentó a mi lado. «Tranquila. Nadie nace sabiendo. Vas a ver que en unas semanas ya vas a estar haciendo maravillas.
No le creí, pero seguí yendo. Todos los martes y jueves iba con doña Lucía al centro comunitario. Y poco a poco empecé a aprender. Empecé a tejer bufandas, luego gorros, luego cobijas. Mis manos, que durante tantos años solo habían servido para cocinar, limpiar y cuidar a otros, ahora estaban creando cosas bonitas para mí. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Las mujeres del grupo empezaron a hablar conmigo. Me preguntaban cómo estaba, me contaban de sus vidas. Muchas de ellas tenían historias parecidas a la mía. Hijos que se habían alejado, familias que las habían olvidado, soledades que cargaban en silencio. Pero aquí, en este lugar, éramos una comunidad, éramos amigas. Una de ellas, Rosa, me invitó un día a su casa para tomar café. Acepté nerviosa. No estaba acostumbrada a que alguien me invitara a algo. Su casa era pequeña, como la mía, pero llena de plantas y de fotos. Nos sentamos en su cocina. Me sirvió café y pan dulce. ¿Sabes, Lupita?, me dijo mientras movía su café. Yo también tengo una hija que no me habla. Hace 3 años tuvimos una pelea muy fea por una herencia de mi mamá, y desde entonces ya no quiere saber nada de mí. Al principio yo me moría de tristeza. Lloraba todos los días. Me enfermé. Pero luego entendí algo. Yo no puedo controlar lo que ella siente o hace. Solo puedo controlar lo que yo siento y hago. Y decidí que no iba a desperdiciar lo que me queda de vida sufriendo por alguien que eligió no estar conmigo. Sus palabras se clavaron en mi corazón. Sonaban tan simple, pero eran tan difíciles de aplicar. ¿Y no te duele?, le pregunté. Claro que me duele. Todos los días me duele. Pero el dolor ya no me paraliza. Aprendí a vivir con él, como quien vive con una cicatriz. Está ahí, pero ya no sangra. Regresé a mi casa esa tarde pensando en lo que Rosa me había dicho. Esa noche, por primera vez en meses, me senté a escribir. Saqué un cuaderno viejo que tenía guardado y empecé a escribir todo lo que había vivido, todo lo que había sentido. Escribí sobre Roberto, sobre mis hijos, sobre Sofía, sobre Valeria. Escribí sobre el dolor, sobre la soledad, sobre sentirme invisible. Y mientras escribía, algo extraño pasó. Empecé a ver mi vida no solo como una tragedia, sino como una historia. Una historia triste, sí, pero también una historia de resistencia, de amor, incluso si ese amor no había sido correspondido. Jamás sospeché que detrás de todo aquello pasaron 6 meses. 6 meses en los que yo seguí yendo a mis clases de tejido, en los que hice amigas, en los que empecé a descubrir que Guadalupe, sin los títulos de mamá o abuela, todavía existía y todavía tenía valor. No volví a llamar a Sofía, no volví a insistir. Dolió. Dios sabe cuánto dolió, especialmente en las noches cuando me acostaba y el silencio de mi departamento era tan pesado que parecía aplastarme. Pero también había algo liberador en soltar, en dejar de perseguir a gente que claramente no quería ser alcanzada. Un domingo por la mañana, estaba yo tomando mi café y viendo por la ventana cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo apretar el botón verde. ¿Bueno? ¿Mamá? Era la voz de Sofía, pero sonaba diferente, sonaba quebrada. Sofía, dije, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? ¿Ahora? Sí, por favor. Claro, hija, ven. Colgué. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sin saber qué pensar, qué sentir. Parte de mí quería correr a arreglar el departamento, a preparar algo de comer, a ponerme presentable. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido en estos meses a respetarse a sí misma, dijo, no, que te vea como eres, que vea tu vida real, no la versión arreglada que siempre le mostraste. Sofía llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. Estaba demacrada, con ojeras profundas, con el pelo sin arreglar. Entró y sin decir nada me abrazó. Me abrazó fuerte, como no me abrazaba desde que era niña, y empezó a llorar. Perdóname, mamá. Perdóname.
Perdóname, perdóname, repetía entre sollozos. Yo me quedé rígida al principio, no sabía cómo reaccionar, pero luego mis brazos se movieron solos y la abracé también. Nos quedamos así, paradas en la entrada de mi departamento, abrazadas y llorando. Cuando finalmente nos separamos, nos sentamos en el sillón. Sofía tenía la cara roja, los ojos hinchados. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano como cuando era chiquita. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por donde puedas, hija. Sofía respiró hondo. Me voy a divorciar de Ernesto. No dije nada, solo esperé. Hace un mes descubrí que tiene otra mujer, una muchacha de su trabajo. Tiene como 20 y tantos años. La vi una tarde cuando fui a recogerlo porque su coche estaba en el taller. Los vi saliendo juntos del edificio, riéndose, y él le tocaba la cintura de una forma que yo sabía que no era de compañeros de trabajo. Lo confronté. Al principio negó todo, pero luego admitió que llevaban meses viéndose, que estaba enamorado de ella, que yo me había vuelto aburrida, que nuestro matrimonio ya no tenía sentido. Las lágrimas empezaron a caer otra vez por su cara. Y lo peor, mamá, lo peor es que cuando le dije que se fuera de la casa, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, tu mamá tenía razón. Yo solo me casé contigo porque pensé que podrías ser diferente a ella, pero resultaste igual de mediocre. Sentí como la rabia subía por mi pecho, pero la contuve. ¿Y qué tiene que ver tu mamá en todo esto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sofía se cubrió la cara con las manos. Mamá, yo dejé que Ernesto y su familia me alejaran de ti. Desde el principio, él me hacía comentarios sobre ti, que cómo te vestías, que cómo hablabas, que venías de un mundo muy diferente al de ellos, y su mamá también. Siempre con sus indirectas, siempre haciéndome sentir que yo tenía que elegir entre ustedes o ellos. Y yo, Dios, mamá, yo elegí mal. Elegí a la gente que me hacía sentir que era mejor de lo que era, que me había superado, que ya no pertenecía al mundo de donde venía. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Y poco a poco, continuó Sofía, sin darme cuenta, empecé a verte con sus ojos. Empecé a avergonzarme de ti, de tu forma de hablar, de tus vestidos sencillos, de que trajeras comida en tuppers en lugar de traer cosas compradas en tiendas bonitas. Empecé a preferir que viniera mi suegra porque ella llegaba con regalos caros, porque hablaba de cosas sofisticadas, porque le gustaba ir a restaurantes que yo ni siquiera sabía que existían. Y dejé que Valeria creciera viendo eso. Dejé que ella también aprendiera a menospreciarte. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora, Sofía?, pregunté con una calma que no sentía. Porque cuando Ernesto se fue, su mamá también se fue. ¿Sabes cuántas veces ha llamado a preguntar por Valeria desde que su hijo me dejó? Ninguna, ni una sola vez. La maravillosa abuela Carmen desapareció en cuanto su hijo ya no estaba conmigo. Y me di cuenta de que todo era mentira. Su cariño, su interés, todo era solo por mantener las apariencias, por ser la familia perfecta hacia afuera. Pero tú, mamá, tú siempre estuviste ahí, incluso cuando yo te trataba mal, incluso cuando te rechazaba, tú seguías llamando, seguías tratando. Y yo te pagué con desprecio. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. La semana pasada, Valeria me preguntó por su abuela Carmen. Le dije que probablemente ya no la veríamos mucho porque su papá y yo nos estábamos separando. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, entonces ya no tengo abuela. Y yo le respondí, claro que tienes abuela. Tienes a la abuela Lupita. Y ella me miró con cara confundida y me dijo, pero esa abuela ni siquiera nos quiere. Por eso ya no viene, Mamá, mi hija piensa que tú la abandonaste. Piensa que dejaste de venir porque no te importa. Y es mi culpa. Es toda mi culpa. No supe qué decir. Había esperado tanto este momento. Había imaginado tanto esta conversación. Pero ahora que estaba pasando, no sentía la satisfacción que pensé que sentiría. Solo sentía un dolor profundo, una tristeza por todos los años perdidos,
por todo el daño que se había hecho. ¿Qué quieres que haga, Sofía?, le pregunté finalmente. Quiero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te hice daño de formas que no puedo reparar. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Me arrepiento tanto, mamá. Y si tú puedes, si tú quieres, me gustaría que volvieras a ser parte de nuestra vida. No porque me siento sola, no porque ahora te necesito, sino porque te amo y porque dejé que el orgullo y la estupidez me hicieran olvidar eso. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Me quedé callada un rato largo. Sofía esperó, con la mirada baja, con las manos inquietas en su regazo. Yo pensé en todo, en el dolor que había vivido, en las noches llorando, en sentirme invisible, en escuchar a mi nieta decir que no me quería. Pero también pensé en los meses que acababa de vivir, en lo que había aprendido, en la Guadalupe que había descubierto debajo de todos esos años de ser solo mamá, solo abuela. Sofía, dije finalmente, yo te perdono. Eres mi hija y siempre vas a ser mi hija. Pero necesito que entiendas algo. Yo no voy a volver a ser la mamá que fui antes. La mamá que se dejaba pisar, que aceptaba cualquier migaja de cariño que le aventaran, que ponía las necesidades de todos antes que las propias hasta el punto de perderse a sí misma. Esa mamá se murió el día que escuché a Valeria decir que no me quería. Sofía levantó la mirada, asustada. No, no me interrumpas. Déjame terminar. Te perdono, y puedo volver a tener una relación contigo y con Valeria, pero va a ser diferente. Yo voy a venir cuando pueda y cuando quiera, no cuando tú me necesites para cuidar a la niña o para ayudarte con algo. Voy a decir que no cuando no tenga ganas de hacer algo. Voy a poner límites. Y si eso no te parece bien, si lo que tú quieres es volver a tener a la mamá incondicional que hace todo sin quejarse, entonces mejor no volvamos a intentarlo porque yo ya no puedo ser esa persona. Sofía empezó a llorar otra vez. Eso es exactamente lo que quiero, mamá. Quiero conocer a la Guadalupe real, no solo a mi mamá. Quiero que Valeria te conozca de verdad. Quiero aprender a valorarte, a respetarte, no solo como mi madre, sino como persona. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Nos abrazamos otra vez. Pero esta vez fue diferente. Fue un abrazo entre dos mujeres que habían pasado por el fuego y habían salido chamuscadas, pero vivas. Fue un abrazo que no prometía que todo iba a ser perfecto, pero sí que ambas íbamos a intentar hacer las cosas mejor. Los meses siguientes fueron difíciles. No voy a mentir y decir que todo se arregló de la noche a la mañana, porque no fue así. Sofía estaba pasando por su divorcio, y eso traía estrés, tristeza, momentos de desesperación. Yo fui a visitarla, pero como había dicho, en mis términos, iba cuando quería ir, me quedaba el tiempo que quería quedarme, y cuando sentía que algo no estaba bien, lo decía. Si Valeria me hablaba con falta de respeto, ya no me quedaba callada. Le decía, con firmeza pero sin dureza, que esa forma de hablar no era correcta. Valeria, al principio, no sabía qué hacer conmigo. Estaba acostumbrada a que los adultos a su alrededor hicieran lo que ella quería, pero poco a poco empezamos a conocernos de verdad. Le enseñé a tejer. Al principio no quería, decía que era aburrido, pero cuando logró hacer su primera bufanda y vio lo orgullosa que se sintió, algo cambió. Empezó a preguntarme cosas, sobre mi vida, sobre cómo era México cuando yo era joven, sobre su abuelo Roberto. Una tarde, mientras tejíamos juntas en la sala de Sofía, Valeria me preguntó, «Abuela, ¿es cierto que yo dije que no te quería?» La pregunta me tomó por sorpresa. Sofía estaba en la cocina y volteó con cara de preocupación. «Sí, mi amor, es cierto», le respondí con honestidad. «¿Y por qué no dejaste de venir para siempre?» Yo hubiera dejado de venir si alguien dijera eso de mí. Porque a veces, Valeria, el amor significa quedarte incluso cuando duele, pero también significa saber cuándo alejarte para cuidarte a ti misma. Yo me alejé por un tiempo porque necesitaba sanar, pero volví porque tu mamá me lo pidió y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Valeria dejó de tejer
y me miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de Sofía cuando era niña. Lo siento, abuela, yo era una niña tonta. No eras tonta, mi amor. Eras una niña a la que le enseñaron a valorar las cosas equivocadas. Pero estás aprendiendo, y eso es lo que importa. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Un año después de aquella conversión con Sofía, las cosas habían mejorado mucho. Sofía y yo teníamos una relación más honesta, más real. Ya no fingíamos que todo estaba perfecto. Cuando había problemas, hablábamos. Cuando estábamos molestas, lo decíamos. Y Valeria, mi nietecita, ahora me buscaba. Me llamaba por teléfono para contarme de su día. Me pedía que fuera a ver sus obras de la escuela, me enseñaba sus dibujos. Los gemelos finalmente vinieron a visitarme desde Monterrey. Fue un fin de semana completo. Al principio fue incómodo, porque había mucho que no habíamos dicho durante años, pero poco a poco fuimos hablando, les conté todo. El dolor que viví, cómo me sentí abandonada, cómo casi me pierdo a mí misma. Ellos también se disculparon. Me dijeron que estaban tan ocupados construyendo sus vidas que no se dieron cuenta de cómo me sentía. «Mamá», me dijo Carlos, mi hijo mayor, mientras estábamos sentados en el pequeño comedor de mi departamento. «Yo siempre pensé que tú estabas bien, que eras fuerte, que no nos necesitabas. Nunca nos dijiste que sufrías». No tenía que decírselos, Carlos. Ustedes tenían que ver, tenían que preguntar, pero está bien, ya pasó. Lo importante es que estamos aquí ahora. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Una tarde, mientras ordenaba mi cuarto, encontré el cuaderno donde había escrito toda mi historia meses atrás. Lo leí de nuevo, y me sorprendí al darme cuenta de cuánto había cambiado desde que escribí esas páginas. Ya no era la misma mujer rota que había puesto esas palabras en el papel. Seguía llevando el dolor, sí. Las cicatrices estaban ahí, pero ya no sangraban. Decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Empecé a ir a terapia. Una de mis amigas del grupo de tejido me había hablado de un centro donde daban atención psicológica a bajo costo para adultos mayores. Al principio me resistí. «Yo no estoy loca», le dije. «No es para los locos, Lupita», me respondió ella. «Es para los que queremos estar mejor». La psicóloga era una mujer joven, de unos 30 años, con una voz suave y una paciencia infinita. En las primeras sesiones yo no sabía ni qué decir. Me preguntaba cosas y yo respondía con monosílabos, pero poco a poco empecé a abrirme. Le conté todo, y ella me ayudó a entender cosas que yo sola no hubiera podido ver. Me ayudó a entender que yo había puesto mi valor como persona completamente en ser madre y abuela, y que cuando esos roles me fueron quitados, sentí que mi vida no tenía sentido. Me ayudó a entender que el amor no debe doler tanto, que el sacrificio constante sin reciprocidad no es amor, es autodestrucción. Me ayudó a perdonarme a mí misma por haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Las sesiones de terapia se convirtieron en un espacio sagrado para mí. Era 1 hora a la semana donde yo podía hablar de mí, de lo que sentía, de lo que necesitaba, sin tener que cuidar los sentimientos de nadie más. Era liberador. Rosa, mi amiga del grupo de tejido, me invitó a unirme a un club de lectura que se reunía los sábados en la biblioteca del barrio. Yo le dije que hacía años que no leía un libro completo, que no sabía si iba a poder seguir el ritmo. «Nadie te está evaluando, Lupita», me dijo riéndose. «Solo vamos a leer y a platicar. Vas a ver que te gusta». Y tenía razón. Me encantó. Leímos Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, y yo sentí que cada página me hablaba directamente. Hablamos del libro durante 2 horas en nuestra reunión, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mis opiniones importaban, que lo que yo tenía que decir era valioso para otras personas. Cumplí 69 años rodeada de gente. Sofía me hizo una comida en su casa. Invitó a doña Lucía, a Rosa, a las otras señoras del grupo de tejido. Los gemelos no pudieron venir, pero me llamaron y estuvimos hablando por videollamada más de 1 hora. Valeria me hizo una tarjeta con sus propias manos, con dibujos de las dos tejiendo juntas.
Cuando apagué las velitas del pastel, no pedí ningún deseo. No lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completa. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Una mañana, mientras caminaba al centro comunitario para mi clase de tejido, vi a una mujer sentada en una banca del parque. Estaba llorando. Era una mujer de mi edad, tal vez un poco mayor, con el pelo completamente blanco recogido en un chongo. Me detuve. Algo dentro de mí me dijo que me acercara. ¿Está bien, señora?, le pregunté suavemente. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados. «¿Estoy bien?», respondió, pero su voz decía lo contrario. «¿Le puedo hacer compañía?», pregunté. Ella asintió. Me senté a su lado. No dije nada. Solo me quedé ahí, en silencio. A veces el silencio es el mejor consuelo. Después de unos minutos, ella empezó a hablar. «Mi hijo me dejó en un asilo hace 3 meses. Dice que no puede cuidarme, que está muy ocupado con su trabajo y su familia. Hoy vine a visitarlo. Toqué su puerta. Me abrió, pero no me dejó entrar. Me dijo que estaban ocupados, que debía haber avisado antes de venir. Y yo solo quería verlo. Solo quería saber que todavía le importo». Sus palabras me atravesaron el corazón. Porque yo había estado ahí. Yo había sido esa mujer hace apenas 2 años. «Señora», le dije, tomándole la mano, «su dolor es real y es válido. Pero también le voy a decir algo que alguien me dijo a mí cuando más lo necesitaba. Usted no puede controlar lo que su hijo siente o hace. Solo puede controlar lo que usted siente y hace. Y tiene que elegir si va a desperdiciar el tiempo que le queda sufriendo por alguien que no valora su presencia, o si va a encontrar una forma de vivir que la haga feliz incluso sin él». Ella me miró con sorpresa. «¿Cómo se puede ser feliz sin los hijos?». No digo que va a ser fácil. El dolor siempre va a estar ahí, pero puede aprender a vivir con él sin que la destruya. Puede encontrar nuevos propósitos, nuevas amistades, nuevas razones para levantarse cada mañana. No es traición a sus hijos, es amor propio. Hablamos más de 1 hora. Le conté mi historia. Ella me contó la suya. Al final, la invité a venir conmigo al centro comunitario. Al principio se negó, pero insistí. Aceptó solo porque, según me dijo, no tenía nada mejor que hacer. Se llamaba Consuelo. Tenía 72 años y se convirtió en mi amiga. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Verla a ella recorrer el mismo camino que yo había recorrido, verla pasar de estar rota a empezar a reconstruirse, me hizo darme cuenta de algo importante. Mi dolor no había sido en vano. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, me había dado una sabiduría que ahora podía compartir con otros. Podía ser una luz para alguien más que estaba en la oscuridad. Empecé a hablar más abiertamente de mi experiencia. En el grupo de tejido, en el club de lectura, con otras señoras que conocía en el parque o en el mercado. Y me sorprendió descubrir cuántas mujeres estaban viviendo lo mismo que yo había vivido. El abandono, la soledad, la invisibilidad. Mujeres que habían dado todo por sus familias y ahora se encontraban solas, sintiéndose inútiles, sintiéndose como una carga. Y empecé a decirles lo que a mí me hubiera gustado escuchar años atrás, que su valor no dependía de qué tan útiles fueran para otros, que merecían amor y respeto simplemente por existir, que nunca era demasiado tarde para redescubrirse a sí mismas. Un día, la maestra del centro comunitario me buscó. «Lupita, hay algo que quiero proponerte. Estamos pensando abrir un grupo de apoyo para mujeres mayores que están pasando por situaciones difíciles con sus familias. Pensamos en ti para coordinarlo. Has pasado por mucho y creo que tu historia puede ayudar a muchas». Me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿Coordinar un grupo? Yo, que apenas hace 2 años no podía ni levantarme de la cama. «No sé si pueda», dije con inseguridad. «No tienes que decidir ahora. Piénsalo. Pero yo creo que puedes, y creo que sería algo muy bonito». Lo pensé durante días. Le pedí consejo a mi psicóloga, le platiqué a Sofía. Todos me dijeron lo mismo, que lo intentara, que no tenía nada que perder.
Acepté. El primer día del grupo de apoyo llegaron 8 mujeres, todas mayores de 60 años, todas con historias de dolor, de abandono, de familias rotas. Nos sentamos en círculo. Yo estaba nerviosa, con las manos sudando. Buenas tardes, comencé con voz temblorosa. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 69 años. Y hace 2 años escuché a mi nietecita decir que no quería que yo fuera a su casa porque olía raro y era aburrida. Las mujeres me miraron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Y quiero contarles lo que pasó después de ese día, continué. Quiero contarles cómo casi me pierdo a mí misma, cómo pensé que mi vida ya no tenía sentido, y cómo poco a poco aprendí que yo valgo, no por lo que hago por otros, sino simplemente porque existo. Y conté mi historia. La conté completa, sin omitir nada. Y mientras hablaba, vi cómo algunas mujeres lloraban, cómo otras asentían con la cabeza, cómo todas, de alguna forma, se veían reflejadas en mis palabras. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, una señora que se llamaba Marta levantó la mano. ¿Puedo hablar yo? Claro. Y empezó a contar su historia, una historia parecida a la mía, pero también diferente. Y luego habló otra, y otra. Y esa tarde, en ese pequeño salón del centro comunitario, 8 mujeres que habían llegado sintiéndose solas descubrieron que no estaban solas. El grupo se volvió parte fundamental de mi vida. Nos reuníamos cada semana, compartíamos nuestras experiencias, nuestros dolores, pero también nuestros logros, nuestras pequeñas victorias. Celebrábamos cuando alguien ponía un límite a un hijo irrespetuoso. Nos abrazábamos cuando alguien lloraba por un nieto que no la conocía. Nos acompañábamos, y yo descubrí que tenía un propósito nuevo. Ya no era solo la mamá de Sofía, Carlos y Miguel. Ya no era solo la abuela de Valeria, era Guadalupe. Y Guadalupe tenía mucho que dar. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Han pasado 2 años desde aquel jueves en que escuché las palabras que me rompieron el corazón. Hoy tengo 70 años. Mi relación con Sofía no es perfecta, pero es real. Hablamos con honestidad. Cuando hay problemas, los enfrentamos. Ya no fingimos. Valeria ahora tiene 13 años. Es una adolescente complicada, como todas las adolescentes, pero me busca, me pregunta cosas. A veces discutimos porque ahora yo también digo lo que pienso, pero luego nos reconciliamos. Y ella sabe que yo la quiero, pero que mi amor tiene límites sanos. Los gemelos vienen a visitarme 2 veces al año. No es mucho, pero es algo. Y cuando estamos juntos, aprovechamos el tiempo. Ya no hay reproches. Hay aceptación de lo que somos como familia. Imperfecta, rota en algunos lugares, pero tratando. El grupo de apoyo creció. Ahora somos 15 mujeres. Algunas han logrado reconciliarse con sus familias, otras no, pero han encontrado la paz de todas formas, porque aprendieron que su vida no depende de si sus hijos las quieren o no. Tienen valor propio. Yo sigo tejiendo, sigo leyendo, sigo yendo a terapia porque sé que es algo que necesito. Sigo haciendo amigas, sigo viviendo. ¿Todavía me duele cuando pienso en aquellos años oscuros? Sí. ¿Todavía hay días en que la soledad pesa? Sí. ¿Todavía desearía que las cosas hubieran sido diferentes? Por supuesto. Pero ya no vivo en el dolor. El dolor es parte de mí, pero no me define. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que valorarse a uno mismo no es vanidad. He aprendido que las mujeres de mi generación fuimos criadas para entregarnos completamente, para desaparecer en el servicio a otros, y que eso nos hizo vulnerables a un tipo de dolor muy específico, el dolor de ser invisible. Pero ya no soy invisible, no para mí misma, y eso es lo que importa. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, gracias por acompañarme en este dolor y en esta sanación. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz.
Mi nombre es Guadalupe Hernández Morales. Y si algo quiero que te lleves de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para reencontrarte contigo misma. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. El camino va a ser difícil, va a doler, va a haber momentos en los que quieras rendirte. Pero del otro lado, hay una versión de ti que te está esperando. Una versión que sabe su valor, que se respeta, que puede amar sin perderse en ese amor. Y esa versión de ti vale la pena cada paso del camino. Fin.